Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Ávila, tropa de infantería de la Sedena, segundo al mando de un pelotón que ya había visto lo suficiente como para perder el hábito de asombrarse. Año 2014. Nos mandaron a la línea entre Durango y Sinaloa, una franja de pinos y quebradas donde la neblina baja como telón y la gente aprende a vivir sin pedir ayuda. La orden era reforzar a una unidad de inteligencia que debía reportar cada 6 horas. Llevaban 2 días en silencio. La marcha empezó antes del amanecer. Dejamos los vehículos 3 kilómetros antes del punto para no delatar presencia. A cada paso el monte parecía ceder sin ganas. Lo primero raro fue la ausencia total de insectos. Nada cantaba. Ni un zumbido. Solo nuestras botas sobre la aguja seca. Lo segundo fueron las marcas, círculos mal trazados con pintura vieja, manos en negativo en troncos de oyamel y el número 13 repetido como si alguien quisiera clavar una idea en la cabeza de quien pasara. Llegamos al claro asignado. Allí debía estar el campamento de inteligencia. Encontramos lonas caídas, mochilas abiertas, chalecos tirados a medias, cafeteras volcadas, ceniza dispersa. No había casquillos, no había sangre. Tampoco cuerpos. Solo una hilera de pisadas frescas, todas del mismo número de bota, apuntando sierra adentro. Conté 13 pares, alineados con exactitud de instrucción. Ninguna señal de retorno. Decidí seguir el rastro con formación cerrada. Avanzamos hasta el anochecer. Las radios funcionaban cuando querían. Por ratos escuchábamos un eco bajo, como si la transmisión rebotara con segundos de retraso. Al revisar los equipos no había falla aparente. Montamos un perímetro utilizando piedras y troncos. A las 2:17 registré lo que entendí como pasos alrededor del campamento. Calculé más de 10, quizá más de 20. Recorrían el círculo sin entrar. Con térmica no apareció ningún punto de calor. Solo bosque. A la mañana siguiente localizamos un cerro con vista a 2 cañadas. Subí con Lara para observar. Al llegar a la cima lo encontré rígido, con la mirada pegada a un barranco. Me acerqué. Tenía la piel pálida y los labios partidos. Solo repetía en voz baja que estaban allí sin cara. Le bajó la presión. Le di agua. No logré que se moviera de inmediato. Lo cargamos entre 2. En la noche desapareció del perímetro sin dejar huella, sin arrastre ni ruptura de ramas. Una cobija quedó doblada como si nunca la hubiera usado. Seguimos la huella principal con disciplina. El rastro de botas avanzaba y se perdía por momentos, pero volvía a aparecer en línea perfecta. En una barranca encontramos una fogata reciente y, esparcidos alrededor, amuletos de tela con hilos negros y listones de plástico con números escritos al reverso. 13 otra vez. Macías, que conocía supersticiones del monte, dijo que era mejor romper el patrón. Quise pensar en tácticas modernas, pero algo en el estómago me indicó que ya no estábamos en una operación normal. Al tercer día, cuando las brújulas empezaron a girar con locura y el GPS quedó clavado en la misma coordenada durante hora y media, entendí que éramos nosotros los que estábamos siendo medidos. El aire pesaba. La mirada en la nuca se volvió constante. Cada sombra parecía acomodarse para vernos pasar. En un recodo del río hermético como vidrio, vi por fin algo que me heló los huesos del valor, no los otros. En la lámina del agua se reflejó un hombre alto con uniforme negro sin insignias. Yo estaba solo frente a la orilla. Detrás de mí no había nadie, pero en el reflejo estaba parado a mi espalda. La cara, o lo que debía serlo, era piel lisa, como lona tensada, sin pliegues que contaran historia. Instinto puro, disparé.
La detonación sacudió la cañada. El reflejo se desvaneció. Al voltear, solo vi mi estela de respiración. Bajamos al lugar del impacto. Sobre la orilla, una mancha oscura se mezclaba con el lodo. No había cuerpo. No había arrastre. Solo el recuerdo de haber visto caer algo en el espejo del agua. A partir de ese disparo, el monte cambió de carácter. Dejamos de escuchar el viento. La temperatura bajó aunque el sol ya caía vertical. Revisé mi nuca con la mano. Sentí un punto sensible como si me hubieran picado con aguja. No sangraba. Esa noche formamos una herradura con las mochilas, minas luminosas, tripas de paracord, latas colgando entre ramas. Todo quedó atado. Nadie durmió. A las 2:43 el perímetro se volvió un tambor. Los pasos regresaron. Esta vez se detuvieron frente a nosotros. Al ajustar la mira pude contarlos con claridad. Eran 13. Parados a 5 metros, en silencio total. No eran sombras. No eran hombres normales. Llevaban uniforme completo, botas pulidas, portaban armas que imitaban las nuestras, pero sus rostros eran superficies sin rasgo alguno. No había ojos ni boca ni cejas, pero aún así emanaban una especie de atención que perforaba. Nadie dio orden, nadie gritó. Abrimos fuego como quien prende un interruptor. El bosque escupió tierra. Ramas se dieron, piedras saltaron. Al terminar los cargadores, quedamos 3. Macías tenía el cuello abierto de lado a lado, sin que yo pudiera entender cómo se acercaron a tocarlo sin que yo los viera. Quise arrastrarlo, pero el cuerpo pesaba más que el miedo. Moreno dejó el fusil y se pegó un tiro a la sien sin previo aviso. Dijo antes que ya lo tenían adentro. Nunca sabré qué significó exactamente. Brincamos a una posición más alta con cartuchos contados. El eco de mis latidos fue la única métrica que conservé. Amaneció sin aves. Bajé a la cañada solo, llevado por una mezcla de rabia y delirio. Quería terminar lo que fuera. Entonces lo vi. Uno permanecía de pie en el claro, muy cerca. No hizo ademán. La piel de su cara parecía recién tensada, brillante como cuero mojado. No tenía nada, pero me dio la certeza absurda de que sonrió. No sé cómo se puede sentir una mueca en una membrana sin rasgos, pero la mente arma monstruos con poco material. En mi cabeza escuché una orden clara y limpia, como si me hablaran pegado al pensamiento: no regreses. No recuerdo haber apretado el gatillo. Recuerdo el golpe en la tráquea, el mundo deslavado y el suelo subiendo a recogerme. Alguien me encontró 2 días después. Me contaron que detectaron una señal mínima de mi radio, algo que no debió emitir porque la batería estaba descargada. Me levanté en una enfermería de campaña con suero clavado y la garganta reseca. El parte oficial habló de estrés extremo, de un episodio disociativo. Preguntaron por la unidad de inteligencia. No supe responder. No hubo recuperados. No hubo equipo. No hubo pruebas. Los altos mandos cerraron el caso con carpeta fría y cambio de adscripción. Me ofrecieron traslado inmediato al sur. Rechacé. Dormí semanas con el chaleco puesto y el arma en la mano. La cicatriz en la nuca apareció 3 días después del regreso, un punto ovalado como quemadura vieja que duele cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto. Los médicos dijeron que era dermatitis por roce del casco. Sonreí sin ganas. Desde entonces conté 37 desapariciones en esa franja. Oficiales, comprobables en papeles internos. Ninguna llegó a prensa. El mismo número se repite en bitácoras con tinta negra: 13. 13 pares de botas encontrados, 13 huellas en fila, 13 llamadas perdidas en radios que nadie tomó. El ciclo se calca como si alguien copiara un formato invisible sobre el mapa. Hoy vivo a 2 horas de ese punto. Piden que no me acerque.
Dicen que no estoy listo. No es verdad. Yo sé que ellos esperan en el borde, en la frontera donde la fe se termina y el monte empieza a escribir con otros alfabetos. He vuelto más de una vez hasta donde se ve el río quieto como espejo. No cruzo. Me quedo al alcance de la señal, con el fusil en reposo y la nuca ardiendo. A ratos, el aire trae de vuelta aquellos pasos que rodeaban el campamento. No suenan fuerte. Solo se sienten como presión en el pecho, una mano sin dedos apoyada con paciencia. No busco pruebas ya. Busco entender por qué sigo aquí. He repasado cada minuto de esa misión. 7 salimos. 1 regresó. No hay ecuación que explique esa simpleza. Si cierro los ojos, escucho en lo más hondo la misma frase limpia, tallada dentro de mí con letra que no es mía. No regreses. No sé si obedeceré. En la sierra uno aprende que hay órdenes que se cumplen por miedo y otras por respeto. Esto es otra cosa. Es un límite. Un aviso grabado a fuego lento. Me quedo cerca porque a veces, cuando el sol cae y los pinos se vuelven columnas, siento la presencia a 5 metros, quieta, paciente, mirando sin mirar. Y aunque no tengan cara, sé que reconocen la mía. Yo fui el que disparó al espejo. Yo soy el que escucha aún de madrugada el desfile que nadie ve. Y en cada paso que cuentan, sé que siguen completando el 13. Los que no salen en el mapa. Me llamo Aranda, infante del ejército. Si cuento esto es porque no me deja dormir desde 2015, cuando nos mandaron a un curso de supervivencia en la sierra entre Durango y Zacatecas. El frío ahí muerde distinto, como si viniera de un tiempo anterior. El manual dice que el aislamiento confunde la cabeza, que hay que hidratarse, mantener rutinas, no fijar la mirada en la oscuridad. Lo seguí al pie de la letra, y aún así fallé. Éramos 5 en la escuadra. Tercer día. Peso completo, sin apoyo, con raciones contadas y puntos de control marcados solo en memoria. Nos movíamos de noche y dormíamos por turnos. A las 3:20 yo estaba de guardia. Primero llegó un aullido largo, el tipo de sonido que en el monte te obliga a quedarte quieto. Luego otro, más cerca y con un quiebre humano que no cabía en ninguna categoría. Desperté al jefe. En menos de un minuto todos estábamos armados, formando un rombo. Avanzamos despacio, paso corto, respiración controlada. La ladera entera parecía contener el aire. El suelo cambió bajo las botas. No era piedra suelta ni raíz. Era otra cosa, como si la tierra tuviera un pulso. Había un olor dulce y metálico que pegaba en la garganta. Nadie habló. Empezamos a escarbar con lo que traíamos, navajas, palas chicas, las manos. A medio metro apareció el primer cráneo de una persona. Luego otro. Luego varios. Vendajes en los ojos, manos amarradas, cuerpos apilados en capas que contaban años sin decirlo. No soy religioso, pero cerré los ojos un segundo. El jeep reportó por radio. Nos ordenaron despegar de la zona y esperar extracción al amanecer en un claro a 3 kilómetros. Así lo hicimos. Esa noche ninguno durmió bien. No fueron pesadillas, fue algo más nítido. Yo vi a una niña con vestido claro, la cara manchada de tierra, parada a la entrada del perímetro. Asentía como si por fin estuviera donde debía. Abraham, el más duro del grupo, dijo al amanecer que había soñado con un viejo que le sostuvo la mirada y le apretó la mano. Lo dijo sin burlas. Nadie se rió. El cuarto día creímos que lo peor había pasado. Caminamos en silencio, comimos lo necesario, bajamos por un arroyo seco y subimos por un filo pedregoso para evitar huellas.
De pronto volvieron los gritos, pero esta vez venían de direcciones opuestas y a distintas alturas, como si la ladera hablara con varias bocas. Se repetían nombres. El mío, el de Abraham, el del jefe. El manual no contempla que te llamen por tu nombre desde un barranco. Resistimos la tentación de correr. El jefe marcó alto. Encendimos una fogata mínima. Era romper reglas, pero lo hicimos por cordura. Nos sentamos con las armas apuntando hacia afuera, como un erizo cansado. El fuego no calentaba, solo dibujaba sombras. El ruido se fue apagando hasta quedarse en nada. Creí que aguantaríamos con la luz. En algún momento me quedé mirando los carbones. Al amanecer faltaba uno, Tadeo. Su mochila seguía, su arma también, su cantimplora a medio llenar. Ni arrastre, ni huella. El jefe ordenó búsqueda por cuadrantes. Nada. 3 horas después llegó el helicóptero con un equipo de rastreo. Cuando ya estaban por darnos la orden de evacuar, un cabo de la brigada señaló un encino. Ahí estaba Tadeo, colgado con alambre, tieso, la mirada abierta, sin marcas de pelea. No sé cuántos segundos pasaron hasta que alguno respiró de nuevo. Abortaron el curso. Nos bajaron por aire y nos separaron en el cuartel para entrevistas. Preguntas correctas, tono correcto, caras que no se sorprenden por nada. Si habíamos ingerido algo. Si había rencillas. Si uno de nosotros se había descompensado. Contestamos igual, había gritos, luego silencio, luego ausencia. Nadie intentó adornarlo. De manera no oficial nos enteramos de que aquella zanja correspondía a reportes viejos de desapariciones masivas. Forense dijo que había capas de distintos años, otras recientes, y que mucha gente no presentaba daños visibles. Asfixia, escuché en un pasillo. Otro comentó, sin saber que yo estaba ahí, que en esa ladera se enterró algo que no era solo carne. El jefe de la compañía evitó hablar del tema. A cada uno nos asignó a zonas distintas, como si separarnos pudiera disolverlo. Pensé que al volver a rutina se me iría. Ocurrió lo contrario. En cada guardia nocturna, sin importar el estado, me invadía la sensación de que el suelo respiraba. No hablaba de eso con nadie. Lavar modular, revisar cierre de cargadores, repasar rutas, todo como siempre, pero con el oído amarrado a un punto que no estaba en el mapa. En operaciones posteriores, cuando tocaba dormir al raso, tenía la certeza absurda de que bajo mí había gente que no alcanzó a terminar un grito. Un mes después me tocó escoltar a peritos que regresaban a esa sierra. Me ofrecí sin pensarlo. La ruta de acceso era la misma, pero había más uniformes, más cinta amarilla, más cámaras que nunca muestran lo que importa. Yo manejaba la patrulla avanzada. No dije nada cuando el neumático delantero derecho se hundió leve en un tramo que parecía firme. Nadie más lo notó. Supe que era el mismo pulso en la tierra. Los peritos trabajaron en cadenas silenciosas, levantando restos, numerando lo numerable. Uno de ellos, joven, traía una cadenita de San Judas que brillaba cada vez que inclinaba la cabeza. No sé por qué me quedé mirándola. Al terminar, al subir a su unidad, se detuvo frente a mí y me dijo gracias sin razón aparente. Yo no había hecho nada. Tal vez vio mi cara y quiso ser amable. A veces me convenzo de eso. Cambié de base. Operaciones en costa, luego en frontera, luego regreso al altiplano. Donde quiera que había monte denso y silencio sin insectos, todo volvía como si alguien encendiera un interruptor. Al principio me encerré. Luego intenté ponerle horario, solo en guardias, solo de 2:30 a 4. No sirvió. La hora era un detalle. Lo que manda es el lugar, colina sin luces, aire que duele en la nariz, pasto húmedo aunque no haya llovido. Una madrugada vi a Tadeo. No despierto. En un sueño que se sintió más real que las botas.
Estaba de pie en el mismo claro, sin alambre, con la cara tranquila. Me dijo que ya no dolía. Me dijo que no lo buscáramos. Dijo que allí abajo había silencio y que, desde que abrimos la tierra, el aire de la ladera por fin podía salir. Quise acercarme, pero se deshizo como ceniza al viento. Desperté con la boca pastosa y la mano cerrada en el asa del fusil. No creo en señales. Creo en rutas, en distancias, en ángulos de tiro. Aún así, empecé a notar pequeñas coincidencias. En cada despliegue alguien mencionaba, sin querer, una niña con vestido claro que se quedaba a la entrada del campamento. En cada rotación alguien decía que ya no gritan. Lo decían sin darse cuenta del peso de esas palabras. Yo asentía y cambiaba de tema. A veces me pregunto si el curso se canceló por Tadeo o por lo otro. A veces pienso que no cancelaron nada, que solo nos movieron como fichas para ver si el efecto se diluía. En mis últimos exámenes psicológicos contesté que duermo bien. No es del todo mentira. Duermo. Lo que no hago es descansar. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a esa ladera, al olor espeso, al suelo con pulso. Vuelvo a la niña. Vuelvo al viejo que apretó la mano de Abraham. Vuelvo al encino. No sé cuánto tiempo me quede de servicio. No soy de los que se quiebran por nada. He visto cosas peores en plena luz del día. Sin embargo, hay algo en esas madrugadas sin luna que rompe la lógica. Hay zonas del país donde uno aprende a no suponer. No se supone que el enemigo está lejos. No se supone que el terreno es estable. No se supone que el siguiente paso será igual al anterior. Lo repito como oración antes de cada marcha. Hoy, mientras escribo esto en una libreta que cargo desde aquel año, estoy en un destacamento pegado a otra sierra. Afuera el aire está helado y no hay grillos. Se supone que debo intentar dormir porque mañana salimos temprano. Cierro los ojos y, al hacerlo, siento otra vez el leve latido bajo la tierra, no fuerte, no amenazante, solo presente. Y aunque sé que no es racional, hago lo mismo de siempre, coloco la palma contra el suelo y cuento. 1, 2, 3. No busco nada, solo confirmo que sigue ahí. Si a alguien le sirve, si algún día pasan por un monte donde el aire es demasiado frío para la hora, donde el silencio pesa, no hagan chistes para aflojar la tensión. No prendan música. No jueguen a espantar. Caminen con respeto. Marquen su ruta. Y si el suelo les responde con un ritmo que no pertenece al viento ni a su propio corazón, no griten. No corran. No lo despierten. Porque hay lugares en este país que no salen en el mapa y no porque estén lejos, sino porque allá abajo todavía hay quienes no han terminado de irse. Y uno, por más uniforme y placas que traiga, solo es otro visitante que pasa por encima. Orden fantasma. Aterrizamos en la Sierra Madre Occidental a las 5:43, entre neblina y frío de altura. Yo iba de jefe de equipo, 6 años de servicio, suficientes para saber cuando el monte guarda algo que no quiere soltar. El helicóptero no apagó nunca del todo, se quedó en espera unos minutos y luego se perdió valle adentro. Quedamos 9. La orden venía con sello de urgencia y la firma de un coronel que yo había visto en reuniones de zona. Ubicación exacta, coordenadas del Mezquital, Durango. Objetivo, líder que se movía con escoltas pocos y campamentos temporales. Lo normal en el papel. El primer campamento parecía escenario armado para engañarnos. Lonas abiertas desde dentro, cajones de parque sin registrar, cargadores completos en el piso, teléfonos satelitales con batería, mochilas abiertas con ropa todavía húmeda por el sereno. Casi nada de sangre. Ni un casquillo.
No había señales de fuga con prisa, más bien la huella de algo que entra, revuelve y se lleva a los hombres como si fueran equipo prescindible. En una roca, a la altura del pecho, quedaron 3 marcas paralelas hundidas en la piedra. No lo dije. Nadie lo dijo. El soldado más joven fotografió la marca y guardó el celular sin comentar. Tomamos norte por una brecha vieja. El monte no hablaba, ni insectos. Las huellas se cortaban y volvían a aparecer, como si quienes las dejaron hubieran flotado por tramos. A media mañana hallamos un chaleco táctico colgado en una rama, seco, sin impacto, con placas en su sitio. Debajo, el suelo estaba alisado, sin arrastre ni pelea. Una prenda doblada sobre otra, un licuado de proteína derramado y cuajado. Todo igual de absurdo. Alguien intentó sacar tema en clave, puras frases cortas sobre el clima y la altura para no admitir lo obvio. Seguimos en silencio disciplinado. A las 3 el GPS empezó a brincar. El punto de referencia se movía como mosca. Las brújulas daban norte distinto por persona. Tomé lectura a ojo, con cerros y hondonadas conocidas en otros operativos, y ordené mantener rumbo por el filo. Cada 20 minutos marcábamos árbol con cinta. A la vuelta de una hora, una botella de suero que habíamos dejado al pie de un pino salió nuevamente en nuestro camino con la etiqueta hacia nosotros. Nadie la tocó. El primero se perdió al caer la tarde. Dijo que iba a orinar a 5 pasos del perímetro. Lo vimos avanzar, levantar el seguro del fusil por costumbre, acomodarse entre 2 matorrales y desaparecer como si le hubieran cerrado la cortina del mundo. No hubo grito ni movimiento de ramas, solo su olor a repelente quedándose en el aire. Entramos en cuadro y barrimos. Nada. En el suelo, un charco mínimo que no era de lluvia y el metal de su linterna tirado junto a una piedra con 3 marcas nuevas, iguales a las de la roca del campamento. El radio, en ese momento, encendió con estática. No era la frecuencia de zona. No era ninguna que reconociéramos. No eran palabras tampoco, eran sonidos que se parecían al viento pasando por tubos, subiendo y bajando como si alguien respirara cerca del micrófono. Dormir no era opción. Armamos un perímetro pequeño con luz direccional y descansos de 15 minutos. A medianoche el equipo de comunicaciones registró una llamada entrante desde un indicativo que pertenecía a nuestro desaparecido. La voz, si era voz, salió apenas, mezclada con el ruido, no salgan. 2 palabras claras, nada más. Nadie lanzó teoría. Nadie citó milagros. Solo apretamos más el círculo. El segundo faltó sin moverse de su lugar. Contamos de nuevo y faltaba uno. Su fusil estaba en el suelo, apoyado con cuidado, la mochila cerrada. Sobre nosotros, a unos 5 metros, su chaleco táctico colgado por el cuello, balanceándose lento sin viento que lo moviera. Yo pensé en cuerdas, en un tirador escondido, en una explicación cualquiera que nos permitiera actuar. No encontramos cuerda ni huella de nada. Bajamos el chaleco con una rama larga. Pesaba lo que pesa un chaleco. Nada más. Con la primera luz, seguimos. Ya no íbamos por el objetivo. Íbamos por una salida, por una brecha con señales, por el primer rancho que diera café recalentado. Encontramos un claro a las 7:10. Allí estaban los que buscábamos, o lo que quedaba, hombres acomodados como si alguien los hubiera colocado mirando hacia el cielo, boca abierta, pupilas que parecían tinta. No había marcas de tortura ni tiros de gracia. No había orden en el caos. Tampoco había rapiña. Era una exposición. Dimos una vuelta larga evitando tocar nada. En el borde del claro, bajo una enramada, se veían sudaderos de bestias y un pañuelo con las iniciales del jefe al que veníamos a levantar. Había estado allí. Eso era lo único que la escena afirmaba. Volvimos a movernos. Los relojes empezaron a jugar su propio juego.
15 minutos se sentían como una hora y luego una hora era un parpadeo. El más veterano sangró de la nariz sin golpe. Le costaba enfocar la mirada. En la madrugada siguiente, con el círculo armado, se levantó despacio, cargó la pistola y se pegó un tiro limpio, sin anunciar nada, con una calma que no era normal en nadie. Revisé su libreta. Adentro, páginas con frases del mismo renglón repetidas en distintas tintas de pluma, como si hubiera escrito lo mismo durante días. Esto aprieta. Quedábamos 5. Yo empecé a escuchar algo que no parecía voz humana, más bien un arrastre lejano, como uñas sobre tierra mojada dibujando líneas. Cuando me apartaba un poco del grupo para revisar ángulos, veía figuras planas entre los árboles, no caminaban, se deslizaban con el pecho pegado al suelo. Me repetí que era cansancio. Me repetí que el cerebro rellena. El joven volvió a sacar el celular para registrar coordenadas. La pantalla no quiso encender. Se quedó con un reflejo de nosotros, todos pálidos y en círculos, y detrás, una forma que ocupaba más que un tronco. Juraría que nadie respiró unos segundos. El tercer desaparecido fue el propio operador de comunicaciones. Caminábamos en formación y de golpe el espacio que ocupaba ya no estaba. Ni una rama movida. 2 pasos atrás seguíamos marcando con cinta. 2 pasos adelante, silencio total. En ese silencio, una risa deformada, como si la montaran en un tubo largo y la arrastraran por ladera, se metió a nuestros oídos y uno de los muchachos se llevó la mano a la cabeza con dolor. El radio prendió y apagó solo, intermitente, como si alguien jugara con el botón de transmisión sin conocerlo bien. Se me ocurrió la única idea que tenía sentido operativo, volver exactamente por nuestros puntos marcados hasta el LZ. Lo intentamos. En teoría debimos topar el árbol con la cinta número 1. En la práctica nos recibió la botella de suero que nadie había tocado, ahora con tierra adherida a la etiqueta. La levanté. Estaba fría, como si la hubieran tenido en sombra. Entendí que la sierra no nos estaba dejando salir. Entendí que el mapa que creíamos entender ahora nos estaba leyendo a nosotros. A media tarde apareció una vereda con huellas recientes de llanta, doble rodada vieja. A 50 metros, un control con camiones verdes y personal de otra unidad. Pusieron las manos arriba, nos hicieron soltar armas, pidieron credenciales. Dijeron que en esa región no había órdenes de operación para nosotros. Mostré la carpeta de misión con sello y firma. El teniente del control leyó y dijo en voz baja que el coronel cuyo nombre estaba ahí murió 3 meses atrás en un accidente. Me pidió no discutir. Nos metieron a sombra, nos dieron agua y nos dejaron sin comunicación 72 horas. A nuestras familias les dijeron que fue un despliegue fallido. En el parte final escribieron desorientación por condiciones meteorológicas. No había nada sobre los cuerpos del claro. No había nada sobre el chaleco colgado. No había nada sobre el operador que nunca volvió. 2 de los que salieron conmigo pidieron su baja en semanas. Otro se fue a licencia médica y no regresó. El joven dejó de hablar de golpe, lo he visto en formaciones, con la mirada ida. Yo pedí volver a servicio activo. No sé si es terquedad o miedo a quedarme quieto. Desde esa noche despierto a las 3:30 sin alarma. Siento la misma presión en el aire, como cuando un helicóptero se acerca y el monte se prepara. Reviso el cuarto y encuentro marcas en la pared que no recuerdo haber hecho, 3 líneas paralelas a la altura del pecho. He cambiado de vivienda 2 veces. Las marcas regresan. A veces sueño que la vereda de salida no era salida, que aquel control era otro cuarto dentro del mismo cerro, que nunca regresamos. A veces manejo por la libre de noche y veo a un hombre parado al borde, mirando hacia arriba con la boca abierta y los ojos como tinta. Bajo la velocidad para verlo mejor y ya no está. Otras, el radio del vehículo prende sin tocarlo y deja entrar el mismo ruido,
esa respiración que sube y baja como si alguien estuviera probando una frecuencia desconocida. No sé qué era lo del mezquital. No era animal. No era gente. Tampoco era lo que solemos llamar brujería, porque no hubo rito ni símbolo. Era otra cosa. Lo que sé es que alguien nos firmó la orden desde un escritorio donde ya no había nadie vivo. Alguien usó nuestro lenguaje y nuestras rutas para empujarnos a un sitio donde el tiempo no vale lo que creemos. Tal vez el objetivo real no era el jefe que veníamos a capturar, sino ver cuántos salían. O cuántos quedaban adentro para siempre, caminando en círculos y encontrando una botella de suero que no se acaba. Si alguna vez te toca despegar por esa sierra y te dicen que es un operativo sencillo, busca las marcas en la piedra antes de bajar. Si ves 3 líneas, retrocede. Si el aire no se mueve y aún así tu chaleco se balancea, no hagas perímetro. Si el radio prende solo y no trae voz, apágalo. Y si un control te detiene después de horas de caminar y te dice que allí no te esperaban, mira la firma. Asegúrate de que el hombre que la puso todavía respira en este mundo. Porque hay órdenes que llegan desde donde nadie debería mandar. Y obedecerlas te puede dejar para siempre del lado en que el monte no suelta a los suyos. La bruma. No pretendo convencer a nadie, solo necesito sacarme esto de encima antes de que la culpa y el miedo terminen por pudrirme. Me llamo Diego Torres, fui cabo de infantería en el batallón 28 de Selva de Caquetá, Colombia, y lo que sucedió una madrugada de julio de 2015 me dejó sin compañeros, sin carrera y casi sin cordura. Lo escribo tal como lo recuerdo, con el corazón reventándome el pecho cada vez que cierro los ojos. Habíamos sido desplegados para reconocimiento profundo tras varios reportes de pistas clandestinas y laboratorios móviles en la franja limítrofe con el Parque Nacional Chiribiquete. Éramos 9 hombres curtidos en monte, convencidos de que lo peor que podíamos encontrar eran explosivos improvisados o un campamento de sicarios. Durante la aproximación todo fue rutina, machete al frente, silencio de radio, pasos amortiguados por un nodo tan espeso que se tragaba las huellas al segundo. Acampamos en un claro mínimo, apenas un rectángulo de piso firme entre ceibas, y montamos guardia rotativa. Nada presagiaba lo que vino después. A las 23:47, mientras yo revisaba el perímetro con visión nocturna, un estruendo desgarró la selva. No fue un disparo aislado, sino una descarga rabiosa que parecía provenir del flanco norte, donde minutos antes solo había croar de ranas. Las ráfagas se prolongaron hasta que el contador interno me marcó casi 7 minutos. Luego, de golpe, el silencio y el olor. Un tufo metálico, denso, que se coló entre los árboles como bruma caliente. Diré algo que todavía me cuesta, ese olor tenía notas dulces, casi como fruta pasada mezclada con sangre fresca. Me disponía a avisar al sargento cuando la maleza se abrió de par en par. No fue un soldado el que emergió, sino el teniente Rivas, sin casco, empapado de rojo, los ojos fijos en algo que yo no veía. Tropezó, se desplomó contra la red de dormir y quedó tendido a mis pies. Intenté sostenerlo, pero su cuerpo se sacudía con espasmos violentos, como si algo le arañara los órganos desde dentro. Alcancé a arrimarle la cantimplora, su mandíbula no coordinaba. Murmuró solo 4 palabras, un susurro que todavía repica en mis oídos: no era humano, cabo. Entonces sus pupilas se dilataron hasta sepultar el iris. El pánico contagia. En menos de un minuto ya nos habíamos replegado en semicírculo, armas al hombro, iluminando la pared vegetal con linternas tácticas. La luz dibujó jirones de uniforme colgando de las ramas más bajas, trozos que goteaban lento. Encontré una placa Dogtag incrustada en la corteza de un yarumo, pertenecía al radiooperador Silva. Apenas asumí la realidad, el follaje se agitó de nuevo, no por el viento sino por algo que avanzaba reptando a ras de suelo. Disparamos por reflejo, los proyectiles chispearon contra algo duro, como si golpearan metal o hueso petrificado. El eco rodó por la montaña y enseguida todo se volvió confusión.
Lo que apareció frente a nosotros no cabía en mi catálogo mental de fauna. No era un jaguar ni un tapir ni un ser mitológico indígena, era una silueta cuadrúpeda, alzada sobre patas arqueadas como zancos invertidos, con un lomo cubierto de placas negras que relucían como obsidiana mojada. Allí donde debería ir la cabeza había una máscara lisa, sin ojos visibles, apenas un boquete vertical que exhalaba vapor. De aquel surco brotaba un silbido grave, un gemido que hacía vibrar el aire. Cada vez que respiraba se abría, revelando 2 hileras de dientes extraordinariamente delgados, en número imposible de contar. Disparamos de nuevo, sincronizados, ráfagas controladas. Las balas chisporrotearon y desaparecieron entre destellos verdes. El monstruo dio un salto imposible, no hacia atrás, sino sobre nosotros, y cayó en medio del círculo. Hubo gritos cortos, huesos partiéndose, un chorro caliente que me salpicó el cuello. Empuñé el cuchillo porque el fusil se me escurrió de las manos. Vi a Figueroa, enorme como un roble, alzar su carabina como garrote antes de que una garra del tamaño de una pala le abriera la clavícula y la vida se le apagara con un quejido infantil. Comprendí que nuestra disciplina no serviría. No había cobertura, no había retirada en orden. Me lancé hacia la pendiente sur arrastrando el cuerpo medio inconsciente del cabo Cruz. La cosa se distrajo despedazando a alguien más, no quiero recordar a quién, y aquella distracción nos salvó segundos decisivos. Rodamos colina abajo entre raíces y piedras hasta que dimos con un arroyo tributario. El agua estaba fría como aguja de hospital. Quise incorporarme, pero el caudal me arrancó el fusil y me arrastró entre troncos huecos y remolinos. Escuché 2 detonaciones aisladas detrás, luego, solo la corriente enlunada. Horas después, amaneció lloviznando. Desperté al borde de un barranco, cubierto de sanguijuelas, con la rodilla de Cruz presionando contra mi espalda. Él no respiraba. Lo intenté todo, masaje, reanimación, no hubo caso. Recién entonces fui consciente de mis propias heridas, cortes superficiales, una fractura costal quizá, y un zumbido constante en el oído izquierdo. Me puse de pie por instinto y eché a andar sin brújula, guiado apenas por el ruido distante de motor fuera de borda que creí escuchar río abajo. Llegué al caserío de Nueva Ilusión la tarde del segundo día. 11 chozas de palma y una escuela vacía. Los primeros que me vieron retrocedieron como si yo fuera el monstruo. Entre hipos les conté algo, no todo, quien podría tragarlo, y les rogué un radio. Avisé a comando que el pelotón estaba aniquilado, coordenadas inciertas por extravío y golpe en la cabeza. 20 minutos después, la frecuencia se plagó de interferencia, se coló un chillido muy parecido al silbido que había escuchado en la selva. Corté la transmisión y lancé el aparato al suelo. Su carcasa humeaba. Los veteranos del caserío me alojaron en un galpón de yuca. Esa noche nadie encendió lámparas, todos, incluso el cura viejo, sellaron puertas con cruces de palma seca. Pregunté el por qué y apenas obtuve un murmullo, el silbador del monte no perdona testigos. Lo decían como quien habla de un mal conocido, una plaga recurrente. Entendí que aquella entidad llevaba siglos acechando y que autoridades o científicos no habían logrado o querido registrarla. A la mañana siguiente llegaron helicópteros Black Hawk. El ruido ahuyentó a los niños, levantó nubes de polvo rojizo. Me evacuaron sin formular demasiadas preguntas. Los doctores militares saben cuando un hombre camina con la locura al hombro. Durante el vuelo, uno de los tripulantes husmeó mi uniforme y frunció el ceño. «Che huele a fruta podrida, hermano». No respondí, me limité a mirar el tapiz infinito de árboles, convencido de que algo se movía allí abajo, siguiéndonos. En la base me sometieron a interrogatorio. Relaté las coordenadas aproximadas, describí la criatura, los hechos, cada detalle escabroso que la memoria me permitía. Tomaron nota sin gesticular. Días después, supe que una patrulla de rescate halló el campamento hecho trizas, pero no era ya escena humana, troncos volcados, fosas abiertas como embudos, charcos secos que antes fueron charcos de sangre. No encontraron cuerpos completos, solo cascos aplastados y trozos de chalecos balísticos mordidos en forma semicircular, como si un torno industrial los hubiera prensado. Mandos superiores declararon la misión confidencial.
Me licenciaron con honores y un diagnóstico de estrés postraumático severo. He pasado estos años saltando de ciudad en ciudad, cambiando de empleo igual que otros cambian de camisa, intentando sofocar los ruidos nocturnos con botellas baratas. No funciona. Cada tanto, cuando la humedad sube y la niebla del amanecer se pega a las ventanas, me llega aquel silbido grave, áspero, que nació en el vientre verde de la selva. Duermo con la luz encendida, fusilé mis espejos para no encontrar mis propios ojos dilatados como los del teniente Rivas. Y antes de cerrar cada puerta trazo en la madera 3 líneas inclinadas con un cuchillo, al modo de los indígenas Muruí, porque me dijeron que eso confunde a la bestia. No sé si sirve, pero sigo vivo. Escribo esto para advertir a cualquiera que se aventure en Caquetá pensando que lo más peligroso es un fusil enemigo. Hay cosas que ni la potencia de fuego ni la ciencia pueden explicar. Son tan viejas como el bosque mismo y se alimentan de nuestros gritos. Si alguna noche, en mitad de la bruma, escuchan un silbido bajo que se estira y se rompe como metal en agua hirviendo, no busquen de dónde proviene, corran hacia la luz más cercana, corran aunque el corazón les reviente, porque donde termina el silbido empiezan las fauces. Sin piel. Dicen que la Sierra del Venado, en la frontera oculta entre Guerrero y Oaxaca, es tan antigua como las piedras que la sostienen. Lo supe en 2009, cuando mi batallón recibió la orden de internarse en sus valles para cortar una ruta de armas que subía desde la costa. Me llamo Rodrigo Salas, entonces cabo con 6 años de servicio. Creí entender el terreno, selva baja, niebla vespertina y un entramado de veredas abiertas a machete por hombres que nunca se dejan ver. Lo que no entendí fue la persistente sensación de que, al acercarnos, la montaña misma retenía el aliento. Cada hoja que crujía bajo las botas parecía un reloj diminuto marcando la espera de algo que deseaba romperse. La misión duraría 15 días, al tercero perdimos la noción del tiempo. Lloviznaba sin tregua, un murmullo sobre las lonas que suplantaba al silencio. Entre los troncos, el agua se colgaba en hilillos viscosos, las laderas olían a cobre húmedo. De madrugada, cuando me tocaba guardia, me sorprendía cazando sombras con el fusil en alto sin recordar haberlo levantado. El capitán intuía nuestra atención y giraba cada noche los puntos de vigía, pero el cansancio fermentaba. Las mochilas pesaban menos porque el estómago ya no reclamaba raciones y nuestras voces se apagaban para no atraer ecos desconocidos. Solo los grillos parecían ignorar el pacto tácito de no hablar sobre lo que fuera que andaba fuera del perímetro. Al 6º día hallamos el claro que marcaba el mapa, un cráter de tierra removida rodeado por círculos concéntricos de ceniza y hueso. No eran restos de fogatas, habían dispuesto vértebras diminutas, quizá de chivo o perro, formando espirales imperfectas. En el centro, un palo seco mostraba un jirón de manta carmesí empapado de lluvia vieja. El subteniente quiso desmontar el altar y, al voltearlo con la punta de la bayoneta, descubrimos la huella más inquietante, impresiones frescas de pies humanos, pero demasiado pequeños, hundidas en el barro con un peso que desafiaba su tamaño. Nadie pronunció la palabra que zumbaba en nuestras cabezas, bruja, pero todos la entendimos. Esa noche la llovizna se convirtió en aguacero, y el suelo bajo el campamento empezó a latir como un corazón enfermo. El cabo Primero Martínez, que dormía 10 metros a mi izquierda, se incorporó con tal violencia que casi desgarró la tela de la hamaca. Juro que vi la estampida del terror en sus pupilas antes de que gritara, «Allí está». Señalaba la penumbra entre los troncos, alumbramos con las lámparas y la vimos. Era alta, huesuda, sin piel visible, aunque un velo de sangre oscura la recubría como barniz. La lluvia resbalaba por su superficie y formaba hilos rosados que chorreaban hasta el suelo. Me sostuvo la mirada con ojos opacos, sin párpados, y sonrió con una boca imposible que parecía desgarrada hasta las mejillas. Dio un paso y el barro no la tragó, era como si flotara 1 centímetro sobre él. Disparé. La detonación rebotó en las laderas, pero la criatura se desvaneció, absorbida por la negrura entre los árboles. Quedamos petrificados. El capitán ordenó replegarnos y reforzar el perímetro con minas de ruido, aunque sabíamos que ningún explosivo detiene a un espectro.
El resto de la noche fue un insomnio colectivo que se agazapaba detrás de párpados temblorosos. Al amanecer, el barro del claro exhibía nuevas huellas, 80 quizá, dispuestas en líneas que parecían una escritura arcana encaminada directamente a nuestro campamento y vuelta atrás, como si aquello nos hubiera contado, uno por uno. El octavo día enfermó Juárez, mi compañero de patrulla. La fiebre lo dobló en cuestión de horas, la piel se le cubrió de manchas violetas con bordes irregulares. Cantaba en sueños con una voz que no era la suya, un cántico de tono nasal imposible de replicar. El capitán envió un mensaje de extracción, pero los helicópteros no pudieron cruzar la neblina cerrada, era como si la sierra hubiera erigido un techo compacto para conservarnos adentro. Atamos a Juárez a una camilla improvisada y continuamos, porque la orden de avanzar seguía vigente y porque retroceder implicaba atravesar de nuevo el claro de huesos. La segunda aparición me eligió a mí. Anochecía cuando me adelanté al grupo para buscar un cauce de agua. Sentí primero el olor, una pestilencia a metal oxidado mezclado con fruta podrida, y después la helada que asciende del suelo antes de un temblor. Volteé y la tuve encima. Sus dedos largos, afilados como raíces muertas, me agarraron el antebrazo, la carne se me petrificó al instante. Vi de cerca la malla de venas expuestas latiendo bajo el charco de sangre que la cubría, ninguna tenía pulso regular, se agitaban como gusanos ciegos. Su boca goteaba una saliva verdosa que chisporroteaba en las hojas, como ácido sobre metal. Intenté gritar, pero la voz se ahogó cuando me susurró en un español gutural, sin piel, sin paz. Ese eco vibra todavía en mis tímpanos. No sé quién disparó, tal vez yo, tal vez el teniente que venía detrás. Hubo una explosión de luz y la criatura desapareció con un chasquido húmedo que dejó colgando lamparones de sangre negra sobre las hojas. Corrí sin aliento hasta el campamento. Cuando me vieron, comprendieron que estaba marcado. En mi brazo floreció una quemadura ovalada que no dejaba de supurar un líquido amarillento mezclado con sangre coagulada, olía al mismo cobre rancio que impregnaba el aire cada vez que la bruja se manifestaba. Esa noche comprendimos la trampa, no era una simple aparición, sino un ciclo de caza. Cada huella dejada en el barro, cada espiral de huesos, era una invitación para que siguiéramos adentrándonos, alimentando su territorio con nuestro miedo. El capitán decidió desobedecer la ruta y cortar en línea recta hacia el norte para salir a la carretera costera. Nadie protestó. Al amanecer empaquetamos lo mínimo, fusil, agua, vendas. Juárez deliraba, su piel se desprendía en láminas finas, como papel mojado. Me tocó cargarlo, sentí su calor pegajoso filtrar la tela de mi uniforme hasta quemarme la clavícula. La marcha duró 2 jornadas sin descanso. Al segundo atardecer divisamos una torre de alta tensión oxidada y supimos que la civilización estaba cerca, con ella llegó el último embate. La bruja emergió de entre los matorrales a plena luz del crepúsculo, su figura se vio clara contra las nubes rojas, delgada, casi elegante, como una mujer vestida con un traje de sangre fresca. Se deslizó hacia nosotros con la cabeza inclinada, balanceándose como un animal que husmea. El capitán ordenó fuego de contención, los rifles retumbaron, las balas arrancaron esquirlas de roca, pero ninguna pareció tocarla. Avanzaba, y cada paso dejaba un charco que borboteaba como si la sierra bebiera de su rastro. Entonces Juárez, que hasta ese momento murmuraba balbuceos, se levantó de la camilla con los ojos velados por una membrana gris, extendió los brazos hacia ella, como un hijo que reconoce a su madre. La bruja se detuvo, ladeó la cabeza y le mostró los dientes. Comprendí que esa cosa no nos buscaba a todos, solo necesitaba a uno. El capitán gritó una orden que ninguno obedeció, el escenario estaba congelado en un silencio pétreo. Disparé a Juárez. Fue un acto reflejo, la bala le atravesó el pecho, y el bramido de sangre caliente bañó la tierra. El cuerpo cayó, y en ese instante la bruja desapareció con un chorro de viento que apagó hasta los insectos. La extracción llegó al amanecer del día siguiente. Nos encontraron con los uniformes pegados al cuerpo por la sangre y la humedad, llevábamos la mirada hueca de quienes ya no esperan órdenes. A mí me evacuaron en helicóptero con fiebre hemorrágica, los médicos dijeron que el brazo estaba infectado con una bacteria desconocida y que tendrían que desbridar tejido para evitar amputarlo. Lo hicieron,
Pero la herida nunca cerró, cada mes sangra un poco y despide aquel olor dulzón que aprendí a temer en la sierra. No volví al frente. Me reubicaron en un archivo subterráneo del Estado Mayor, lejos de la jungla, del barro y de las huellas diminutas. Allí paso las noches escuchando el goteo del aire acondicionado sobre las cajas de expediente. Cuando el metal golpea el cartón, me llega de golpe el recuerdo de la llovizna constante sobre la lona y la voz que reptó por mi oído: sin piel, sin paz. Sé que esa promesa no pertenece a un sueño, la llevo impresa bajo la venda, en la carne que la bruja marcó como señal de deuda. Cada pulsación de dolor me recuerda que la Sierra del Venado no devuelve prisioneros, solo otorga treguas breves antes de reclamar lo que considera suyo. Y yo sigo aquí, escribiendo este informe que nadie pidió, porque el vacío blanco de la página es el único sitio donde ella no puede mirarme de vuelta. Sé que mientras la tinta corra seguiré despierto. Cuando se acabe el cartucho quizás vuelva a escuchar en las paredes el roce de dedos sin piel buscando la entrada. Entonces entenderé que el permiso que me dieron para seguir con vida era apenas un parpadeo de compasión. Porque la bruja, o lo que sea, no necesita venganza, solo continuidad. Nosotros pasamos, ella permanece, alimentada por el miedo que dejamos regado como semillas de hueso en aquella tierra que, desde siempre, ha preferido guardar silencio. Así termina mi testimonio. Si alguna vez los asignan a la Sierra del Venado, no lleven más armas ni valentía de las necesarias, lleven historias que no teman perder, porque en ese lugar la oscuridad se cobra las suyas y les devuelve algo peor, un relato que nadie querrá escuchar, pero que jamás podrán olvidar. La niebla macabra. Me llamo Diego Favela, sargento segundo del 13º Batallón de Infantería Ligera. Tenía 27 años cuando sucedió lo que aún me roba el sueño. Había participado en patrullajes, retenes y traslados de reos, pero ninguna operación podía prepararme para lo que ocurrió en la Sierra de Guerrero, en noviembre de 2014. Éramos 11 hombres y una mujer, la teniente médico Álvarez, integrados en el destacamento Jaguar, una unidad creada para extraer a compañeros atrapados en zonas de alto riesgo. 3 días antes, un pelotón de fusileros había dejado de responder el radio mientras escoltaba un convoy de víveres rumbo al poblado minero de Piedra Quemada. El último mensaje captado por la central fue un grito cortado y algo que sonó como chasquidos de estática mezclados con respiraciones profundas. No hubo disparos detectados por satélite, solo silencio. Partimos al amanecer, en 2 Humvees y un camión de carga con equipo de rescate. Al mediodía llegamos a Piedra Quemada, un caserío enclavado entre acantilados, más polvo que calles y un aire turbio que olía a pino podrido. No encontramos a nadie en la plaza, apenas gallinas sueltas y una radio de transistores escupiendo boleros viejos. Tocamos puertas, preguntamos por los soldados desaparecidos, nadie respondió. Fue hasta que un anciano salió del templo derruido, encorvado y cubierto con zarape, que supimos algo. Señaló el macizo boscoso al poniente, conocido como el Fraile, y dijo tan bajo que casi no le oímos: ahí no suban de noche, la luz se queda colgada entre los pinos. Le pedí que aclarara, pero encogió los hombros, se persignó y regresó al templo. Nuestro capitán, Salas, ordenó avanzar de inmediato pese al consejo. Él confiaba en el entrenamiento y en los visores térmicos. Iniciamos el ascenso a las 3 de la tarde por una vereda de piedra caliza resbalosa. A cada paso la niebla se espesaba, como si el cerro sangrara nubes. El viento traía fragancias contradictorias, cedro húmedo y, de repente, carne quemada. A los 40 minutos localizamos los primeros indicios, casquillos deformes, marcas de neumático frenado y huellas que se dirigían cerro arriba pero se quedaban sin rastro, como si quienes las dejaron hubieran sido levantados del suelo. Observé las ramas, varias estaban rebanadas en ángulos oblicuos, cortes limpios imposibles de lograr con machete. 1 kilómetro más adelante hallamos el vehículo del pelotón, la camioneta blindada, caída en una zanja, vacía. No había impactos de bala en la carrocería ni señales de explosivo, sin embargo, la lámina lucía abollada hacia afuera, como si algo hubiera empujado desde adentro. La puerta trasera colgaba aún abierta.
En el piso, sobre charcos que parecían petróleo, reposaba un chaleco antibalas arrancado de tajo y un rosario de cuentas negras, empapado en algo pegajoso. La teniente Álvarez trató de tomar fotografías, pero la cámara mostró artefactos verdes, como si la lente estuviera dañada. Continuamos, cada vez más tensos. La tarde se apagaba y la neblina tomaba matices de ceniza. A las 5:30, cuando el sol apenas insinuaba un resplandor naranja detrás de las crestas, el soldado Isunza se detuvo en seco y apuntó al dosel de los árboles. Allí arriba colgaba lo que quedaba del cabo Ramírez, medio torso incrustado entre dos ramas, las manos crispadas hasta astillarse las falanges. No había pierna, ni cadera, ni rastro de la mitad inferior, las vísceras terminaban en un borde irregular, dilacerado, pero sin la mordida típica de depredador. El horror nos paralizó. La teniente murmuró que la sangre coagulada indicaba 48 horas de muerte, aunque el tejido aún goteaba un líquido oscuro que olía a cobre rancio. Fue la primera de muchas visiones. En un radio de 50 metros descubrimos piezas humanas desperdigadas, un brazo atascado entre raíces, la mandíbula de algún compañero incrustada en el fango, botas con pies todavía dentro. Todos los cuerpos mostraban cortes quirúrgicos y hematomas circulares, como si algo los hubiera succionado en movimiento. No vimos huellas de animales ni arrastre. Todo parecía haberse consumado en cuestión de segundos. El capitán, pálido, dictaminó marcar el perímetro y reportar la masacre al mando, pero las radios solo devolvieron un siseo grave, como la exhalación de un fuelle enorme. La noche cayó sin estrellas ni luna. Armamos un puesto de observación en un claro semicircular rodeado de abetos. Encendimos luces químicas azules para no delatarnos, mas la bruma las devoró. A las 22 horas surgieron las primeras luces, 2 puntos rojo carmesí flotando entre los troncos a 40 pasos. No eran antorchas ni linternas, carecían de halo y parecían moverse con conciencia propia, deslizándose en órbitas lentas. El cabo norte la enfocó con el IR del fusil. El visor marcó temperatura negativa. De pronto las luces se multiplicaron, 4, luego 6, oscilando en patrones imposibles, como si orbitasen algo invisible. El capitán ordenó alto al fuego para no delatar la posición, pero el soldado Cruz disparó 3 ráfagas corto, su pulso tembló, vació el cargador. El eco retumbó apenas un segundo y se tragó por completo en la niebla, sin rebote de montaña. Entonces escuchamos el zumbido. No era viento ni insecto, era un coro bajo de metal vivoreando sobre vidrio. Sentí presión en los oídos, como si una mano enorme me aplastara la cabeza. Las luces se precipitaron hacia nosotros. Las vimos desplomarse desde la copa de los pinos, dejando estelas rosadas, y al caer perforaron el suelo sin levantar tierra, desvaneciéndose al tocar la hierba. Al instante, algo recorrió el interior del perímetro, sombras alargadas que apenas distinguí por las chispas de fósforo que dejaban al rozar las rocas. Disparamos en todas direcciones. Cada fogonazo revelaba figuras negras con extremidades demasiado largas y articulaciones antinaturales, pero el siguiente destello las mostraba en otro sitio, como si el espacio se plegara para ellas. El ataque duró 3 minutos cronometrados, yo sé por qué miré el reloj gritándole al corazón que no se detuviera, y dejó 2 bajas, el teniente Cárdenas, degollado sin que viéramos cuchilla alguna, y el soldado Bravo, con el pecho abierto en línea perfecta, costillas pulidas como mármol. Tras eso llegó un silencio absoluto. Ni grillos, ni viento. El olor a sangre se mezcló con algo eléctrico, un ozono acre que quemaba la nariz. Nadie quiso registrar más esa noche. El capitán decidió evacuar con los cadáveres recuperados y bajar antes del alba. El descenso fue un trance. Cada pocos metros escuchábamos crujidos detrás de nosotros, ramas partiéndose con parsimonia, pero al girar no había nada. Comprendimos que aquello no necesitaba la carne, jugaba con nuestra convicción de humanidad. A las 4:50 llegamos al casco de piedra quemada. Todavía oscuro, al pueblo le faltaban luces y gente. Cruzamos la plaza desierta y notamos que la puerta del templo estaba ahora abierta, de su interior provenía un resplandor rojo pulsante igual al de las luces del bosque.
Nos aproximamos lo necesario para ver tallas de madera destrozadas y lágrimas de cera esparcidas alrededor de un altar al que alguien había elevado los cascos de los soldados desaparecidos, aún chorreando. Fue demasiado. El capitán ordenó ocupar los vehículos y salir sin demora. El camino de vuelta se prolongó horas. La señal volvió recién al llegar al cuartel de Iguala. Entregamos reporte médico, evidencias fotográficas corruptas y 5 bolsas negras con lo recuperado, no más de 70 kilos entre todas. Una comisión de la defensa revisó el expediente, lo clasificó y nos dio 7 días de licencia psiquiátrica. 2 de los compañeros no volvieron, uno se quitó la vida, otro desapareció en la Ciudad de México después de decir que veía los círculos rojos reflejados en los parabrisas de los coches. Han pasado 11 años. Sigo en servicio, pero me cuesta patrullar de noche. Cuando cruzo bosques me parece oír aquel zumbido metálico y siento que la niebla late como un corazón. A veces, al cerrar los ojos, un destello rojo se forma detrás de mis párpados y creo que las luces se quedaron ancladas en mis retinas. Hay madrugadas en que el radio chisporrotea solo, sin baterías, y reproduce el mismo chasquido áspero que escuchamos antes de llegar a Piedra Quemada. Si alguien me preguntara qué nos atacó, diría con franqueza que ojalá nunca lo sepamos. La ignorancia, en raras ocasiones, es la única trinchera en la que un soldado puede seguir respirando. Jinete de huesos. Jamás imaginé que la misión rutinaria que nos asignaron a principios de 2018 acabaría persiguiéndome cada noche, al punto de obligarme a escribir esto para no sentir que enloquezco. Soy el cabo Andrés Salazar, adscrito entonces al 50º Batallón de Infantería. Nuestra orden parecía sencilla: asegurar durante 3 meses la tranquilidad de Colinas de la Cumbre, un caserío escondido entre las sierras de Guerrero, donde una organización de traficantes había sido expulsada hacía apenas semanas. El pueblo, con menos de 300 almas, dominaba un paso de terracería que conectaba Guerrero con Oaxaca. Su control significaba abrir o cerrar una vena por la que corría metanfetamina hacia la costa. Llegamos un lunes, casi al anochecer, 10 hombres y yo al mando de un teniente recién ascendido, Luna. La gente nos miraba con el recelo propio de quien ya ha visto llegar y huir a demasiados uniformados. Instalamos el campamento en el patio trasero de la primaria abandonada. Desde allí podíamos vigilar la calle principal y el olivar que rodeaba las casas de adobe. El primer atardecer me inquietó. El sol moría tras un cerro que lo partía en dos, como si algo gigantesco lo devorara en silencio. La rutina se impuso rápido. Relevos de patrulla cada 3 horas, reconocimiento perimetral al alba y al ocaso, bitácora de cualquier movimiento extraño. Me tocó formar pareja con el soldado Primero Ramírez, joven, bromista, fiel creyente en todo lo sobrenatural. Él hablaba con los viejos y anotaba leyendas que luego me contaba para combatir el tedio. La que más repetía era la del jinete de huesos, un espectro que aparecía cuando la sierra estaba a punto de volver a arder en violencia, un hombre a caballo, tan alto como un eucalipto, cuya piel colgaba en jirones y cuyos huesos sonaban como carracas. Decían que mirar sus órbitas vacías era firmar la sentencia de fiebre negra. Yo reía, porque la lógica castrense no deja espacio a fantasmas. El 14 de febrero, recibimos la orden de montar guardia continua de medianoche a 4, el turno que los lugareños llamaban el cuarto sin sueño. Esa madrugada, Ramírez y yo salimos armados con fusil y linterna, no teníamos NVG y la luna nueva apagaba hasta los perros. Solo sobrevivía un farol de petróleo en el portal de la iglesia. El silencio era tan espeso que se oía crujir la tela del uniforme al movernos. Tomamos la vereda que bordea los olivares. A 200 metros, un punto gris se recortaba contra la negrura. Pensé que eran ramas amontonadas para una fogata. Sin embargo, al acercarnos distinguimos un perfil ecuestre completamente inmóvil bajo un poste sin bombilla. Ramírez apretó mi antebrazo, noté que temblaba. Avanzamos otros 20 pasos. Entonces comprendí que aquel caballo, de costillas marcadas como barrotes, era real, pero su jinete parecía más grande que el animal. Su torso alcanzaba la cruceta del poste, casi 4 metros de altura.
Llevaba un sombrero ancho, una chaqueta que parecía cuero reseco y, colgado al muslo, algo parecido a un revólver antiguo. El caballo respiraba con un quejido grave, como un fuelle oxidado. Quise informar por radio, pero la estática se comió mi voz. Ramírez susurró, no lo veas a la cara. Yo enfocaba la linterna en el suelo, buscando huellas, cuando escuché un chasquido, el jinete giraba lentamente su cráneo hacia nosotros. No había rasgos, solo una máscara ósea descarnada. Pensé en retroceder, mas mis piernas no obedecían. Ramírez dio un paso, crispaba el dedo en el gatillo. Le ordené regresar, sin alzar la voz, el miedo la había extirpado. Él soltó apenas un déjame verlo bien, cabo. Fue entonces que el jinete alzó el arma. No hubo destello ni estruendo, solo un latido seco que me explotó en los oídos. Ramírez disparó 3 veces, proyectiles que atravesaron al espectro y se perdieron en los olivos. Yo descargué el cargador por puro reflejo, aunque supe de inmediato que las balas silbaban dentro de una sombra imposible. El caballo se encabritó y dio media vuelta, ambos, bestia y jinete, se disolvieron como humo que el viento arrastra entre los troncos. En ese instante regresó la radio con un zumbido agudo, pedí código rojo. Tardamos menos de 5 minutos en llegar al campamento, pero fue como viajar siglos con un muerto al hombro. Ramírez negó tener miedo, mas su voz quebrada lo traicionaba. Bebió café, escribió el parte desganado y se tumbó sin quitarse las botas. Al amanecer había manchado la almohada con un líquido negruzco que le escurría de la nariz y los ojos. Lo enviaron al hospital de Chilpancingo. Los médicos diagnosticaron infección viral indeterminada, pero cada analítica se contradecía, fiebre de 40 grados, glóbulos blancos desplomados, potasio disparado. Al tercer día deliraba con un caballo que pisoteaba tumbas. El teniente Luna abrió una investigación interna para explicar el tiroteo sin blanco tangible. Las vainas vacías se recuperaron, las trayectorias indicaban que los proyectiles habían chocado contra el aire. El pueblo cayó, nadie se acercaba ya a nuestra base. Una anciana que vendía tortillas dejó, una mañana, un atado de romero y ruda en la reja. Imploraba, en una nota torcida, que purificáramos el camino de la vereda, pues ahí estaba la puerta por donde el jinete toma las almas. El teniente mandó quemar las hierbas, convencido de que alentaban la superstición. 6 días después, Ramírez falleció. El parte médico hablaba de colapso multiorgánico sin etiología, los doctores pedían más tiempo, pero él no lo tenía. Nos informaron por radio. A Luna se le tensó la quijada, ordenó silencio de radio y asignó patrullas dobles. Esa noche decidí confesarle todo, la altura inhumana, el disparo mudo, la disolución. No me respondió, solo me entregó un nuevo compañero, el soldado Cruz, y me envió a la misma vereda del olivar. Dijo que necesitaba pruebas o, al menos, certeza de que los demonios de la tropa no minarían la disciplina. Salimos a las 23:30. El aire olía a heno podrido. Cruz murmuraba oraciones raquíticas mientras yo barría la oscuridad con la lámpara estroboscópica. Dimos el rodeo completo sin novedad hasta que, al pasar bajo el poste sin bombilla, el farol de la iglesia parpadeó a 500 metros. Aquel punto amarillo pareció inflarse como un pulmón incandescente, luego se apagó. No escuchamos cascos ni látigos, solo un crujir de hueso contra hueso a nuestra espalda. Volteamos al unísono, bajo la hilera de olivos, el jinete estaba de pie, sin caballo, sosteniendo algo que pendía y goteaba. Era el morral médico de Ramírez, aún con su placa ensangrentada. Cruz rompió a gritar y quiso disparar, pero yo lo contuve. Recordé lo que la anciana escribió, purificar el lugar. Sin saber por qué, me colgué el morral y avancé hasta igualar la distancia que aquella noche nos salvó de la locura. Recité la única oración que me sabía, el credo militar, no por fe sino por necesidad de aferrarme a un protocolo. El Yenir elevó el brazo, apuntó con el revólver al cielo y presionó el gatillo. El chasquido se convirtió en un retumbar que viajó montaña abajo como un deslizamiento de rocas. Luego bajó el arma, me miró con cuencas vacías y, en silencio, se desmoronó en una polvareda gris que el viento cargó hacia la zanja donde enterrábamos basura.
Cruz y yo regresamos sin disparar. Luna me interrogó durante horas, anotó cada palabra, cada respiro. Al amanecer levantó el campamento, orden de repliegue inmediato. Nos sustituyó la policía estatal. Antes de partir, bajé al olivar con una garrafa de diésel, rocié el poste, la vereda y la zanja, y prendí fuego. Las llamas dibujaron un caballo retorcido en el humo antes de teñir el cielo de gris espeso. Han pasado 7 años. Sigo en servicio, aunque me trasladaron a oficinas. Cada 14 de febrero despierto empapado, oyendo el repique de huesos que se mezcla con el tren intermedio de mi corazón. No puedo probar que aquel ser exista, pero conservo el morral de Ramírez, la tela huele a óxido fresco, como si acabara de sangrar. Algunos compañeros creen que el estrés postraumático explica mis alucinaciones. De noche, cuando la casa se queda muda, recorro los pasillos con linterna, sin atreverme a encender las luces. Temo que, al hacerlo, la sombra ecuestre se materialice en el reflejo del pasillo y, esta vez, me apunte a mí. Escribo esto porque descubrí algo que me aterra más que el jinete. Hace un mes trasladaron a Luna a un operativo en la frontera sur. Lo llamé para saludarlo, su esposa atendió. Me dijo que él llevaba una semana internado, pues despertó un día supurando un líquido negro por los ojos, sin diagnóstico a la vista. Y anoche, mientras intentaba conciliar el sueño, el galope hueco resonó frente a mi ventana, aunque vivo en un 4º piso. El jinete de huesos no necesita caminos, solo reclama a quienes le deben la verdad de su existencia. Siento en mi garganta ese polvo agrio que precede a la fiebre. Si mañana no amanezco, que esta confesión sirva de advertencia. En la Sierra de Guerrero hay un poste sin luz donde ni las balas ni la lógica tienen potestad, y el que ose desafiar su tiniebla deberá pagarle tributo antes de que los huesos comiencen a crujir desde adentro. Hambre negra. Me llamo Oscar Ramos y hasta hoy pensaba que lo peor del servicio eran los emboscados por el crimen. Me equivocaba. Todo comenzó en febrero de 2019, cuando el Estado Mayor nos asignó una operación de búsqueda y rescate en la Sierra Tarahumara, al sur de Chihuahua. Una semana antes, una patrulla de intendencia había entrado al poblado El Risco para entregar víveres. Los testigos coincidían en que uno de los cabos se esfumó tras caer la noche. No hubo tiroteo ni riña, simplemente dejó de existir. El parte indicaba desaparición voluntaria, pero nadie en el cuartel creyó esa mentira. Éramos 6 en la avanzada, 3 fusileros, 2 de inteligencia forense y yo, como enfermero de combate. Desde el helicóptero, la comunidad parecía una mancha de ladrillos viejos encaramada sobre terrazas irregulares. Solo había una calle principal, embarrada, encajonada por guayabos retorcidos. Al aterrizar, percibí algo peor que la pobreza, un silencio que suprimía hasta los gallos. Las mujeres escondían a los niños tras los petates. Los ancianos bajaban la vista si preguntábamos. Parecía una región amordazada por algo que no era la ley del hombre. El jefe de la célula, Teniente Ortiz, ordenó entrevistar a los últimos que vieron al cabo. Durante 2 días tocamos puertas, revisamos huellas, consultamos registros de la clínica rural. Nadie hablaba, salvo para desviar el tema. Entonces apareció Aurelio, agricultor de maíz, rostro cuarteado por el sol y los años. Dijo saber dónde encontrar las obras del soldado. No bramó instrucciones, apenas nos confió un itinerario: avanzar de noche por el camino que nace detrás del Panteón Viejo, seguir la vereda hasta una garganta llamada Cañón del Silencio, y allí localizar una choza de palo y lodo. Agregó un consejo absurdo: mascar dientes de ajo antes de marchar. Según él, el olor humano llamaba a la hambre negra que rondaba esos cerros. Ortiz aceptó, quizá por superstición, quizá porque en tierra ajena cualquier augurio se respeta. Partimos cuando el sol se disolvía en un horizonte cobre. El aire estaba tan inmóvil que la propia respiración parecía un intruso. Llevábamos fusiles FX-05, 5 cargadores cada uno y un maletín de luminarias químicas. Al tragar los dientes de ajo el estómago protestó, pero el sabor picante espabiló mis sentidos.
Avanzamos en fila india, sin palabras, apenas el crujir de piedras bajo botas. Tras 40 minutos, la vereda desembocó en un claro ovalado. Al centro se levantaba una vivienda descompuesta, techumbre caída, paredes parchadas con lonas de fertilizante. Ninguna lámpara, ninguna fogata. Sin embargo, la madera resumaba un tufo rancio, como grasa vieja. Nos apostamos detrás de unos mezquites. El cielo, sin luna, dejaba que las estrellas se multiplicaran hasta volver loco al ojo. Eran las 22:07 cuando el primer movimiento perturbó la penumbra. Lo que emergió de los matorrales parecía un perro, pero el lomo se arqueaba demasiado alto y el hocico era tan delgado que revelaba molares humanos. Traía colgando un venado recién degollado. Caminó erguido sobre 4 patas hasta la puerta. Entonces ocurrió lo imposible, su piel se contrajo como si fuera bolsa vacía y dejó escapar un crujir de huesos, las patas traseras se alargaron hasta enderezarse y la columna se irguió. En menos de un minuto, el animal se había transformado en un hombre desnudo cubierto de sangre tibia. Mi pulso se disparó, no supe si apretar el gatillo o santiguarme. Ortiz lanzó una bengala para iluminar. La luz verde reveló 2 siluetas más, agazapadas junto al muro, mitad perros, mitad algo que las palabras no abarcan. Una sola orden alcanzó mis oídos, fuego controlado. Las ráfagas rasgaron la noche. El primero cayó, los otros se deslizaron entre la maleza como sombras líquidas. Un hedor dulzón, mezcla de vísceras y tierra húmeda, nos envolvió de golpe. Sentí arcadas. Seguimos disparando a los espacios vacíos hasta que el cargador tintineó seco. Sin esperar contacto, Ortiz señaló la puerta. La casa cedió con un gemido. Adentro, la oscuridad era espesa, pegajosa, saturada de moscas. Las linternas revelaron estantes repletos de órganos frescos, pulmones, cuencas oculares, fragmentos de piel aún tatuada con el nombre del cabo desaparecido. En un rincón hallamos su placa, roída, entre jirones de uniforme y un par de costillas serruchadas. No hubo ataúd digno, lo que sobró cabía en una bolsa negra para restos biológicos. Mientras fotografiábamos la escena, los muros parecían latir. Había marcas de garras en la madera, algunas recientes, otras tan antiguas que se confundían con vetas naturales. Cada zancada retumbaba sobre un suelo cubierto de sangre seca. Sentí que caminaba sobre un cementerio líquido. El equipo forense colectó muestras, pero ninguno se atrevió a pronunciar explicación. No hacían falta palabras, comprendimos que aquello no era obra de jaguares ni de criminales comunes. Afuera, los grillos habían huido. El silencio regresó con tanta fuerza que pude oír mi propio corazón filtrarse por los oídos. De repente, un alarido irrumpió desde la cañada, un bramido dual, mezcla de garganta humana y bestia hambrienta. Las sombras se movían alrededor, multiplicadas, era imposible contar cuántas. Disparamos otra vez, guiados solo por destellos de boca de fuego. Cada retroceso del fusil era un pacto para mantenernos cuerdos. Una de las criaturas cayó sobre un soldado y le arrancó el chaleco con un zarpazo. La bala que le metí en la base del cráneo lo detuvo, pero la sangre de mi compañero ya empapaba la tierra. Las granadas de fragmentación nos abrieron un corredor para evacuar. El metal rugió y la noche se llenó de astillas incandescentes. Corrimos cuesta arriba hasta donde el terreno permitía extracción por helicóptero. 4 kilómetros con la adrenalina pulverizando músculos, con la certeza de que cualquier ruido podía ser la mandíbula de aquel horror. Logramos señalizar la zona, el Black Hawk descendió tragando polvo. Desde la cabina, la luz de posición iluminó fugazmente la linde del pinar, 2 figuras nos observaban, ojos amarillos, brazos demasiado largos. No avanzaron, quizá el ajo aún dibujaba una frontera invisible. La investigación oficial concluyó en ataque de fauna silvestre y bajas en cumplimiento del deber. Clasificaron las fotografías y las muestras biológicas. Ortiz se trasladó a la capital, nunca regresó al norte. El soldado herido perdió medio antebrazo, pero dice que lo peor no es el muñón, sino el olor a carne cruda que lo persigue a cualquier parte. Yo solicité cambio a sanidad en zona urbana, sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, veo aquella metamorfosis multiplicada,
como si el recuerdo buscara escapar de mi cráneo. He contado esto porque la sierra sigue ahí y la gente de El Risco continúa silenciada. No sé cuántos hambres negras quedan ni qué tan lejos pueden llegar. Solo sé que, desde aquel febrero, llevo en el bolsillo un diente seco de ajo, talismán de un viejo campesino que tal vez firmó su sentencia al hablarnos. Todo lo que hay en este informe ocurrió tal cual lo describo, lo que no está escrito lo dicta el miedo que todavía late debajo de mi lengua. Si alguna vez reciben la orden de patrullar esas montañas, no confíen en el sol ni en el mapa. Confíen en el olor del viento, si huele a cobre caliente y fruta podrida, recuerden que la sierra también come. Escamas. No escribo estas líneas para convencer a nadie, sino para sacarme el veneno de la memoria. Soy el capitán Diego Rojas, infante de marina peruano, y aún tiemblo cuando escucho el rumor de un río. En marzo de 2019 me desplegaron con otros 11 hombres a la comunidad de Nueva Esperanza, un caserío enclavado entre los meandros del Ucayali, casi en la frontera con Brasil. Las lluvias habían anegado los cultivos y dejado a los pobladores sin víveres. Nuestra orden era brindar apoyo médico y asegurar rutas de evacuación. El agua descendía lentamente, pero la selva seguía saturada, exhalando un olor dulzón a hojas podridas y pescado muerto que se pegaba al uniforme. Instalaron el campamento en una terraza de grava a 20 metros de la ribera. Durante el día repartíamos suero, tablets potabilizadoras y bolsas de arroz. Al anochecer, cuando la canícula cedía, tocaba asearse en el mismo río que nos había traído hasta allí. La rutina pareció segura durante la primera semana. Sin embargo, me llamó la atención que al caer la tarde los loros, los monos y hasta los insectos enmudecían como si alguien cerrara una puerta invisible. Los aldeanos evitaban salir después de las 6 y murmuraban acerca de la boca negra, algo que, según ellos, se llevaba a los animales domésticos y los devolvía desollados río abajo. Tomé aquellos cuentos como la forma local de explicar el ataque de algún yaguarú o caimán y seguí concentrado en mi trabajo. El 8º día recibimos un mensaje de radio, un pontón con combustible llegaría al amanecer siguiente, convenía dejar la ribera libre. Propuse que el pelotón se bañara antes de medianoche para evitar tráfico de embarcaciones. A las 22:30 me dirigí con 2 cabos, Gamarra y Pizarro, al embarcadero improvisado. Ellos terminaron rápido y regresaron al campamento. Yo me quedé unos minutos más para afeitarme con mi navaja, bajo la luz mortecina de una linterna atada al poste de bambú. La superficie del río era una plancha oscura, apenas rizada por pequeños remolinos. De pronto escuché un salpicar rítmico, como palmas golpeando el agua, río arriba. Supuse que un rezagado vendría a lavarse y seguí pasando la hoja por mi mentón. El chapoteo se hizo más lento y pesado hasta que las ondas tocaron mis botas. Levanté la vista. Allí, a menos de 30 pasos, avanzaba una figura femenina envuelta en una bata clara que flotaba como humo. El agua le llegaba a la cintura, cada paso levantaba un susurro de burbujas. Sentí una punzada de vergüenza por verla tan tarde, sola, y la saludé con un gesto. Cuando la luz de mi linterna rozó su rostro, el mundo se torció. Su piel no era morena ni pálida, sino gris lustrosa, como hule mojado. Donde deberían existir ojos vi 2 agujeros oscuros que absorbían la claridad. Sus facciones daban la impresión de belleza mal recordada, algo fabricado a partir de recuerdos humanos. Aún así, una voz melódica brotó, no de su boca, sino directamente dentro de mis oídos. ¿Me permites probarte? Creí haber entendido mal. El filo de la navaja se me escapó y la hoja cayó al agua. Antes de agacharme, las rodillas se dieron como si me hubieran cortado los tendones. Sentí el barro subirme por los tobillos, la linterna rodó y quedó apuntando hacia el follaje, dejando a la aparición iluminada solo por el reflejo del cielo nublado. Intenté gritar a mis hombres, pero la garganta se cerró. No era miedo común, era la certeza física de que mi cuerpo ya no me pertenecía. La criatura se inclinó y me rozó con la yema de un dedo frío. Donde me tocaba, la carne ardía. Después abrió una mandíbula demasiado amplia para su cráneo y descargó los dientes en mi hombro.
No eran colmillos grandes sino miles de sierras diminutas que mordían al unísono. El uniforme rasgó como papel húmedo. Sentí cómo arrancaba un bocado y lo masticaba con gula infantil. El dolor fue tan limpio que mi mente se fue a otro sitio, supe la edad exacta del corte de cabello de mi madre, escuché el motor de mi primera patrulla en Pisco, olí el perfume barato de un bar de Iquitos. Todo ello en la fracción de segundo en que comprendí que me estaban devorando. Un destello rojo atravesó la penumbra, seguido del eco corto de un fusil. Alguien disparaba bengalas desde la orilla. Sobre el chasquido del río oí como Gamarra gritaba mi rango. La criatura giró el cuello sin soltarme, parte de mi sangre le resbaló por la barbilla y cayó en hilos oscuros sobre su tórax brillante. 2 proyectiles 5.56 impactaron en su espalda, la piel se abrió, pero en lugar de tejido sangrante emergió un líquido denso, casi azul, que burbujeó y se cerró al instante. Los disparos continuaron, yo seguía clavado al suelo, medio sumergido. Cuando una ráfaga rozó mi oreja comprendí que mis hombres iban a vaciar los cargadores aunque me alcanzaran. Hice un esfuerzo extremo y logré mover un dedo, la parálisis cedía tan despacio como el deshielo de una cuerda. Me lancé de costado, engullí agua marrón y salí a flote 1 metro más allá. La criatura soltó un chillido sordo, o tal vez fue un temblor en mi cerebro, y se zambulló sin salpicadura, como si la absorbiera el fondo. El río quedó liso, pero burbujeó un olor a carne rancia. Gamarra y Pizarro saltaron y me arrastraron hasta la grava. La manga izquierda colgaba hecha jirones y un pedazo triangular de mi deltoides había desaparecido. No sangraba a chorros, más bien manaba un líquido espeso y oscuro, mezclado con una sustancia negra que ninguno reconoció. Usaron un torniquete y me administraron morfina, pero el dolor persistió debajo de la droga, frío y consciente. Pizarro recitó una oración y Gamarra buscó el resto del pelotón. Nadie durmió esa noche. Al amanecer evacuaron el campamento. Informaron que una entidad agresiva no identificada había comprometido la zona. Me llevaron en helicóptero a Pucallpa. Los médicos no pudieron explicar la cicatrización anómala, la herida se cerró en 3 días, pero la piel quedó grisácea y carente de vello, como quemada con ácido. El laboratorio descartó toxinas animales habituales, el informe final quedó sellado por asuntos internos. Solicité volver a Nueva Esperanza tras mi recuperación. Lo negaron de inmediato. A los 6 meses me dieron licencia indefinida por estrés postraumático, aunque las pesadillas no se parecen a ningún trastorno conocido, siempre me veo de pie en medio del Ucayali, incapaz de moverme. Mientras una silueta femenina se acerca y pregunta lo mismo con una cortesía imposible, ¿me permites probarte? Entonces despierto con la camisa pegada al pecho y el sabor metálico de mi propia sangre en la lengua. He intentado razonar el horror. Quizá inhalé gases de descomposición, quizá sufrí un brote psicótico, quizá todo fue un espejismo de la malaria. Pero cada vez que me observo en el espejo y paso los dedos por la cicatriz helada recuerdo la textura de aquellos dientes mínimos triturando mi carne. En el expediente militar, la operación figura como apoyo humanitario Nueva Esperanza, sin novedad. Quien lea esto puede seguir creyendo en la indefensión del hombre ante la naturaleza, pero yo sé que hay algo más antiguo flotando bajo las aguas turbias, algo que a veces adopta un rostro comprensible para acercarse sin levantar sospechas. No me interesan las condecoraciones ni el morbo. Escribo para advertir al próximo destacamento que descienda por el Ucayali, o por cualquier río que atraviese un silencio demasiado perfecto al caer la noche. Si oyen el chapoteo uniforme de pasos y una voz sin boca les pide permiso, no respondan. Den media vuelta, corran hasta que la selva les desgarre las botas y recen para que la corriente no los reclame. Porque si contestan que sí, les juro que incluso el plomo de un fusil será inútil, y lo único que quedará de ustedes será una marca gris en la piel y un recuerdo que nadie querrá creer. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias, y nos vemos en el próximo relato.